Bien, buen día a todas y a todos. Muchas gracias al Gobierno del Estado de Morelos, licenciado Jorge Meseguer, secretario de Gobierno. Un saludo a todos los miembros del Presidio. Bien, una sociedad de derecho es una sociedad de iguales, una sociedad en donde todas las personas podamos tener la posibilidad de que lo que está reconocido en términos de derechos lo podamos ejercer en igualdad de condiciones. Eso requiere un marco legal adecuado, requiere un régimen político democrático, requiere un sistema judicial y un modelo económico y una organización y una cultura social alineadas para conseguir el objetivo, el sentido, el horizonte de la democracia, que es justamente esta igualdad en dignidad. Por eso, me parece que el acuerdo para la construcción del consenso para una sociedad de derechos en el Estado de Morelos es muy importante. Lo es como un objetivo político, lo es como un proceso de construcción social y además como un proceso de construcción continua para poder reducir las desigualdades, para poder reducir esto que atenaza, que vulnera, que es un cáncer para la propia democracia, la simbiótica y perversa relación que hay entre las desigualdades, entre la desigualdad económica, la desigualdad en el ejercicio de derechos, la desigualdad en el acceso a la justicia y la desigualdad de trato. Lograr una sociedad de iguales es un objetivo, sin embargo, que camina en contrasentido de la normalización que ha hecho nuestra sociedad de las desigualdades. México se ha ido acostumbrando de muchas formas a vivir en desigualdad. México se ha ido acostumbrando a vivir en desigualdad por apariencia, por tono de piel, por ser o no indígena, por la lengua que se habla, por el nivel educativo, por el nivel socioeconómico. Somos un país de desigualdades que no ha encontrado, me parece, además, incentivos para caminar hacia la igualdad. Hemos encontrado otro tipo de incentivos, hemos construido, por ejemplo, un sistema electoral por el cual se trabajó mucho, pero el sistema electoral y este marco legal complejo y sólido que tenemos hoy día de derechos no nos ha alcanzado para tener como incentivo la igualdad. Baste ejemplificar también que desde la percepción social, desde lo que dice la encuesta nacional sobre discriminación en México, hay enormes factores de desigualdad, de división de la sociedad, de ruptura de la cohesión social que están relacionados con lo que todos y todas vivimos todos los días. El primero, 60% de la población dice que la desigualdad socioeconómica es lo que más divide a la población. 6 de cada 10 personas dicen que pobreza, desigualdad de oportunidades y no solo eso, diferencia en los mecanismos de protección del Estado, los mecanismos que tiene a nivel de la seguridad social, a nivel de la seguridad pública, a nivel de la seguridad ciudadana, es lo que más divide a la sociedad. Pero también divide desde la percepción de distintos sectores en nuestro país, la desigualdad en el acceso a la educación y la diversidad sexual, la diversidad cultural, la diversidad religiosa. Estas son condiciones que todos y todas tenemos, son condiciones de identidad, pero también son formas de organización social. El reto aumenta, el reto de combate a la desigualdad aumenta porque la sociedad mexicana cree, casi 1 de cada 2 personas, que lo segundo que más divide a la sociedad en México son los partidos políticos. Y es un reto que aumenta porque un consenso político como el que se requiere para lograr una sociedad de derechos tiene que pasar forzosamente por los partidos políticos. La discriminación es una forma precisa de desigualdad, es la desigualdad de trato, que tiene que ver y se potencia con todas las otras formas de desigualdad, pero supone no solamente acceso diferenciado a ejercicio de derechos, libertades, bienes y servicios públicos, sino supone relaciones de dominio entre las personas y entre los grupos sociales. Establece relaciones desiguales, inequitativas, asimétricas, negadoras de derechos. Y en México la persistente desigualdad da cuenta de la ineficacia de la democracia. La desigualdad en el acceso a los derechos es el sinsentido de la democracia. Me parece que por ello no podría haber ningún régimen, ningún gobierno democrático que no tuviera expreso
o de manera informal un consenso social y un consenso político para el ejercicio de derechos. Bajo el paradigma de los derechos humanos, Morelos tiene la oportunidad de hacer realidad una sociedad de iguales si y solo si se hace sobre la base de un Estado democrático, social y de derechos, cuyo marco jurídico y políticas públicas ayuden a combatir toda forma de desigualdad. Me parece que hay posibilidades de hacerlo porque en términos de derechos humanos ha habido grandes avances en México a nivel ideológico, político, legal, jurídico, institucional y cultural, ¿no? El maestro Álvarez y Casa decía hace unos años que se ha ganado ya la batalla ideológica por los derechos humanos. Hoy los derechos humanos son el capítulo central de la Constitución. Se ha ganado la batalla política, la batalla legal, pero no está la batalla aún cultural ni la batalla que tiene que ver con la organización social. Hay un largo camino para recorrer en términos de poder hacer un régimen de libertades y de derechos, y me parece que en ese sentido Morelos comparte retos con todas las demás entidades federativas y con la Federación, de manera distinta porque esta sociedad y este Estado tiene características particulares, pero me parece que también comparte quizá el más complejo reto, que es enfrentar la paradoja que tenemos entre el México que queremos ser, ese México que ya definimos legalmente a partir de la reforma constitucional, sobre todo a partir de la reforma constitucional en derechos humanos, un país de libertades, un país democrático, y el México que en la práctica no queremos dejar de ser, un país de desigualdades históricas instaladas, un país con visiones autoritarias en cada espacio público y privado, un país que sostiene y defiende sus sistemas de privilegios dentro del hogar, en la sociedad, en el sistema político. Hay además algunos otros retos, 10 retos que quisiera mencionar en materia de derechos humanos a partir de la reforma constitucional. Uno es la ampliación y la armonización del marco legal. Tenemos una Constitución que hoy marca un rumbo y tenemos un marco legal en general, tenemos códigos civiles, administrativos, penales en los estados que van en sentido contrario. Hay omisiones e indefiniciones legales que permiten, incentivan, posibilitan la violación de derechos humanos. El segundo es la igualdad como horizonte político de la democracia. El contenido sustantivo de la democracia no es solamente el acceso al sistema electoral, es la igualdad en todos y cada uno de los derechos. En ello los partidos, mencionaba, tienen gran tarea y gran responsabilidad. El tercero es la acción de gobierno, la acción del legislativo, la acción del judicial respecto a la igualdad de trato. La igualdad de trato en todos los ámbitos, por características, por sexo, por preferencia, orientación sexual, por condiciones de identidad, por espacio territorial en donde se habite. Por todos estos mecanismos, nuestro sistema legal trata de manera diferenciada a las personas. Tenemos un sistema de políticas públicas, un sistema de servicios de oferta pública discriminatorio. Solo el hecho del territorio en donde se esté, el hecho del sexo que se tenga, la edad que se tenga, hace una diferencia sustantiva en el acceso a los derechos. La desigualdad social, laboral, educativa, económica tienen que combatirse de manera articulada. El cuarto es política de Estado en derechos humanos. Nuestras leyes hoy tienen una enorme cantidad de contenidos, pero no tenemos ni a nivel federal ni a nivel de las entidades federativas políticas de Estado en esta materia, políticas que compacten, que vinculen, que orienten. El quinto tiene que ver con el anterior, perspectiva de integralidad e interdependencia de los derechos. Ya lo dijeron, los derechos no son un prisma en donde quizás se pueden ver de distinta forma, se pueden impulsar de distinta forma, pero no se pueden dividir, no se pueden priorizar. No puede pensarse que el Estado cumple cuando le da certeza o garantía a ciertos derechos y no se los da a otros. El sexto, el impulso a obligaciones de la ciudadanía. El conjunto de obligaciones en derechos humanos son de las instituciones públicas, pero ciudadanía y todos los sectores privados, por ejemplo, todo el sector privado que incluye la educación, que incluye la economía, que incluye bienes y servicios,
tienen también obligaciones de respeto que ya están definidas legalmente y en donde al Estado le toca hacer que los derechos humanos se respeten. El séptimo son mecanismos institucionales para la garantía de derechos, mecanismos jurisdiccionales, mecanismos no jurisdiccionales, espacios de participación ciudadana, espacios consultivos para asegurar la garantía de los derechos. Y para asegurar además el cumplimiento de los tratados internacionales y las convenciones que México ha suscrito. Normalmente nuestro país se ha dedicado a informar, recoge la información a partir de lo que cree que se hizo, pero no tiene mecanismos previos para ver de qué manera va a dar cumplimiento a los derechos. El marco que hoy tenemos con los tratados internacionales con rango constitucional, esos deberían de ser ya en sí mismo un mandato para cualquier gobierno. Ese debería ser el eje central del mandato legal para cualquier gobierno. El octavo, interpretación judicial, política y de servicio público desde el principio pro persona. Este principio constitucional supone tomar decisiones de cada institución pública, no solo en base de atribuciones, presupuestos, metas, sino respecto a lo que más beneficie los derechos humanos de las